Bueno chicos, entonces les estaba comentando que básicamente, denme un segundo por acá, estamos por acá, listo. Les estaba comentando chicos que la idea es hacer investigación de la información de todos estos elementos, ¿cierto? Primero leer los conceptos de la unidad número uno que hablan de estos temas. Y lo segundo es ir a buscar la información en las bases de datos que yo les manifiesto en Google Académico, en Dialnet, en Realic, ¿cierto? Hay otra opción. Cuando ustedes entran, por ejemplo, a las bases de datos institucionales, yo me puedo ir por www.ucn.edu.co, ¿cierto? Y allí me voy a ir a centros de servicio. Ah, no, yo creo que eso está por aquí al final. Permítame en un momento verifico. Administrativo. Aquí, centros de servicio. No, no es al final, sino en el encabezado. Biblioteca virtual, ¿cierto? Y aquí ustedes le dicen biblioteca virtual y entonces luego se van ustedes acá, bases de datos, ¿cierto? Cuando ustedes le dan aquí bases de datos, entonces aquí aparecen Dialnet, Redalic, Excielo es otra base de datos donde ustedes pueden consultar gratuitamente información. No está permitido, jóvenes, que nos concentremos en información de San Google, ¿cierto? Por eso es importante consultar la información en estas bases de datos, bajar los PDFs, leerlos, sacar la idea principal para poder construir el ensayo. Primero hay que hacer un ejercicio de lectura minucioso, bien concienzudo. Cuando yo ya haga todo este ejercicio, vuelvo e insisto, primero leemos la primera unidad y después hacemos las consultas respectivas. Entonces después ahí sí venimos y consultamos este enlace que yo les comparto, donde es una guía específicamente para la escritura del ensayo, ¿cierto? En esa escritura, pues entonces habla de que es un ensayo antes de empezar a escribir, que es cierto, algunos elementos y sería bueno que lo lean. Entonces, antes de empezar a escribir, ¿cierto? Y aquí viene ya lo que me interesa a mí, la organización del ensayo. Primero se debe esbozar una introducción, ¿cierto? Aquí se monta la introducción, aquí me van a montar uno o dos autores que ustedes hayan consultado, que ustedes quieran incluir como introducción. Recuerden que la introducción es para darle al lector como una especie de esbozo de qué trata la temática, de qué se va a hablar, cuáles van a ser esos elementos importantes que se van a tocar el ensayo y cuáles son las opiniones propiamente dicha de esos dos o tres autores alrededor de esa temática. Lo segundo es el tema del cuerpo. Aquí en el cuerpo ustedes ya van a tratar libremente las temáticas. ¿Cuáles temáticas? Pues estas. Y yo les estoy diciendo conceptos del emprendimiento, características del emprendedor, tipos de emprendimiento, ¿cierto? Pues ahí en el cuerpo ustedes van a profundizar. ¿Y cómo van a profundizar? Entonces ustedes esbozan sus ideas de lo que ustedes como personas consideran que son las temáticas. Validan, y cuando yo digo validan es que traen pequeños párrafos de los autores que van a pegar aquí en el cuerpo. Van a pegar esa información y van a referenciar entre paréntesis el apellido, el año y la página donde están sacando la información consultada. Y debajo de eso, cuando copien y peguen literalmente o hacen algo que también se conoce como parafraseo. El parafraseo básicamente es copiar lo mismo que dicen esos autores, pero con sus propias palabras. Una vez organizan eso, entonces debajo de eso, ustedes refutan o de cierta manera, si están de acuerdo con lo que dicen el autor, entonces
ustedes lo mencionan ahí en el cuerpo, o sea, ustedes manifiestan. De acuerdo al anterior y con base en lo dicho por el autor tal, se considera que en estos aspectos se puede estar de acuerdo por esto y por esto, ¿cierto? Mi sugerencia es que ustedes busquen ejemplos de ensayo, ¿cierto? Ejemplos de ensayo, pues aquí yo les coloco una guía de cómo es que lo deben escribir. Listo. Una vez esté establecido todo el cuerpo en función de todas las temáticas habladas, por último está el tema de la conclusión, ¿cierto? Cuando hablamos de la conclusión, no es una conclusión corta. Una conclusión, ¿qué es? O varias conclusiones, ¿qué son? Es hacer un resumen de todo lo dicho en la introducción y en el cuerpo del ensayo, ¿cierto? Es hablar a manera de resumen, vuelvo, insisto, de la introducción y del cuerpo del ensayo. Pero allí son cosas muy puntuales. Allí, a manera de conclusión, se expresa de lo encontrado por los autores, ustedes realmente, finalmente, valga la redundancia, qué piensan de esos elementos, ¿cierto? ¿Qué piensan? Ahí es más como a título personal, ustedes qué piensan de esas ideas centrales de los autores, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya con esto, ustedes ya montan todo el ensayo y por último vienen las referencias bibliográficas bajo normas APA que se las voy a colocar allá en plataforma para que las consulten. Esa bibliografía, ojalá sean aproximadamente unas 10 bibliografías para que se note que el ensayo tiene poder, o sea, que tiene validación. Que ustedes consultaron 10 autores sobre esas temáticas y el ensayo está soportado precisamente por lo investigado por otros autores. Una cosa muy importante, este ensayo no lo van a hacer de manera individual, si lo quieren hacer de manera individual lo hacen, no hay ningún inconveniente, pero lo pueden hacer en parejas o en tríos. Al fin y al cabo el grupo es pequeñito, pero la idea es hacerlo en parejas o en tríos. Entonces, para que ustedes mismos se conversen, miren a ver con quién lo van a hacer y la idea es que este ensayo lo tengan listo el próximo domingo. Eso es todo lo que quiero manifestarles frente a estas orientaciones. Vamos a tener un encuentro sincrónico próximamente. Yo creería que el día, el día jueves. El jueves en horas de la noche tendremos encuentro sincrónico alrededor de las 7:30, 8 de la noche, para que ustedes me hagan las preguntas respectivas relacionadas con estos temas. Que estén muy bien y hasta luego. Vea pues, se me quedó en la grabación. Chao. Sí me estaba grabando. Pero no lo veo. Ah, ya me apareció aquí.